Siempre me he considerado una persona amante de la naturaleza. Hay algo en la vida salvaje que me calma, que me hace sentir vivo de una manera en la que las ciudades jamás han podido. Sin ruido, sin distracciones, solo tú y la naturaleza. Por eso decidí hacer ese viaje de campamento en solitario el otoño pasado. Ya lo había hecho antes, más veces de las que puedo contar. Había caminado por esos senderos, armado campamento bajo las estrellas, cocinado mis comidas al fuego y me había quedado dormido con los sonidos del bosque. Se sentía como algo natural, seguro, familiar. Pero ese viaje lo cambió todo. Ahora ni siquiera puedo sentarme cerca de una fogata sin sentir ese escalofrío que me recorre la espalda. Llegué al campamento alrededor del mediodía, en lo profundo del bosque, lejos de cualquier sendero marcado, justo como me gustaba. Remoto, intacto. Había un claro cerca de un pequeño arroyo donde podía armar mi tienda y establecerme. El aire otoñal estaba fresco y las hojas comenzaban a tornarse de un naranja ardiente y un carmesí profundo. Hermoso, en verdad. Pasé el día caminando, tomando fotos, disfrutando del silencio. Cuando el sol se ocultó tras la línea de árboles, recogí leña, encendí una buena fogata y me acomodé para la noche con una taza de café instantáneo, mirando las llamas danzantes. Ahí fue cuando comenzó. Sutil al principio, tan sutil que casi lo pasé por alto. El bosque, que hasta ese momento había estado lleno de sonidos de hojas moviéndose y llamados lejanos de animales, de repente se quedó en silencio, completamente en silencio, sin viento entre los árboles, sin insectos cantando, solo silencio. No te das cuenta de lo fuerte que puede ser el silencio hasta que te rodea por completo. Al principio no le di importancia. Tal vez era solo una pausa natural, los animales descansando, el bosque acomodándose para la noche. Pero entonces lo escuché. Un crujido. Solo uno. Como una bota pesada o tal vez algo descalzo pisando las hojas secas detrás de mí. Me congelé escuchando. El fuego crujía, lanzando chispas al aire, pero más allá de eso, nada. Llamé. ¿Hola? Mi voz sonaba débil, tragada por los árboles enormes. No hubo respuesta. Aún así, me dije que probablemente era un ciervo, quizás un mapache hurgando cerca. Intenté sacudirme la incomodidad y me puse a avivar el fuego, obligándome a disfrutar del calor. Pero esa sensación de estar siendo observado no me abandonaba. ¿Conoces esa sensación cuando tu piel se eriza como si tus instintos gritaran? Eso sentí yo. La noche se volvió más fría y las sombras se alargaban por todo el campamento. Decidí meterme en la tienda, cerré la cremallera y me acosté dentro de mi saco de dormir, mirando el techo de nylon. Mi linterna estaba a mi lado por si acaso. Fue entonces cuando los pasos comenzaron de nuevo, no rápidos, lentos, deliberados. Crujido, pausa, crujido, más cerca esta vez. Contuve la respiración, los ojos bien abiertos en la oscuridad, y entonces la respiración. Respiraciones profundas, ásperas, forzadas, tan cerca que podía escuchar la humedad en ellas, como si alguien hubiera estado corriendo por kilómetros. No era un animal, de ninguna manera. Esto era otra cosa. Una sombra cruzó el delgado tejido de mi tienda, alta y anormalmente delgada. Pude distinguir la forma de una mano, o algo parecido a una mano, presionándose contra el material. Dedos demasiado largos, casi inhumanos, estirándose y arrastrándose lentamente como buscando una forma de entrar. Quise gritar, pero la garganta se me cerró. Mi corazón golpeaba tan fuerte en mi pecho que juré que me iba a delatar. Apreté mi navaja de bolsillo, la palma empapada en sudor. Cada músculo en mi cuerpo me gritaba que corriera, pero no podía moverme. Entonces, en un acto desesperado de valentía, grité con todas mis fuerzas: «¡Aléjate de mí!». La mano se detuvo, la respiración cesó. Por un instante todo quedó inmóvil. Y luego, como si la misma noche se hubiera tragado al intruso, la sombra se desvaneció de mi tienda, sin sonido de pasos alejándose, sin crujido de hojas. Simplemente se fue. Pero cuando finalmente me atreví a salir, con la linterna temblando en mi mano mientras iluminaba el campamento, la sangre se me heló. Había huellas. Docenas, descalzas, imposiblemente largas, con dedos afilados como garras, y no estaban dispersas al azar. Rodeaban mi campamento, una vez, 2 veces, 3 veces, y luego simplemente se detenían, sin rastro de hacia dónde se había ido esa cosa, sin pista, nada. Quise creer que lo había imaginado, que fue algún juego extraño de la luz, mi mente jugándome trucos en la oscuridad, pero en el fondo sabía la verdad. No dormí esa noche, ni un segundo. Me senté junto al fuego hasta que la primera luz pálida del amanecer se filtró entre los árboles.
Tan pronto como pude, empaqué todo con las manos temblorosas y me fui de allí. Pero, ¿sabes cuál es la peor parte? A veces en la noche, cuando el mundo se queda en silencio, juro que todavía puedo escucharlo. Esa respiración áspera, lenta, pesada, justo afuera de mi ventana. Y me pregunto, ¿realmente lo dejé atrás en ese bosque? ¿O acaso me siguió hasta casa? Nunca solía creer en las historias que la gente contaba sobre el bosque. Ya sabes, esas leyendas locales sobre bosques embrujados, criaturas acechando entre las sombras y advertencias de no salir solo después del anochecer. Pensaba que eran solo cuentos para asustar a los niños, cosas de fogatas, hasta el verano pasado, hasta que escuché el silbido. Todo comenzó como una escapada de fin de semana. Mi amigo Mark y yo habíamos estado planeando ese viaje de campamento durante meses. Queríamos escapar del ruido de la ciudad, respirar aire puro y pasar un par de noches bajo las estrellas. Encontramos un lugar profundo en el bosque nacional, a kilómetros del pueblo más cercano, justo al lado de un lago tranquilo. El primer día fue perfecto. Caminatas, pesca, risas alrededor del fuego. Nos quedamos despiertos hasta tarde, contando historias y bebiendo cerveza barata, hasta que finalmente nos arrastramos a nuestras tiendas. Esa primera noche, justo antes de quedarme dormido, creí escuchar algo, un silbido suave, casi como una melodía. Simple, repetitivo, 2 notas ascendentes, luego una pausa. Pensé que era Mark bromeando, o quizás el viento jugando conmigo. Pero cuando desperté a la mañana siguiente, Mark me hizo una pregunta que me hizo sentir un nudo en el estómago. «Oye», dijo frunciendo el ceño, «¿estuviste silbando anoche?» Negué con la cabeza, sintiendo la tensión apretarse en mi pecho. «No», le respondí, «pensé que habías sido tú». Nos reímos del asunto, pero la inquietud permaneció en el fondo de mi mente todo el día. Esa tarde el viento se levantó y nubes oscuras se acercaron desde el este. Apenas tuvimos tiempo de asegurar la tienda y cubrir la leña antes de que la lluvia empezara a caer en ráfagas. Los truenos rugían sobre nuestras cabezas mientras nos acurrucábamos dentro de las tiendas, escuchando la tormenta desatarse afuera. Entonces, entre el estruendo de la lluvia, lo escuché de nuevo. Esa misma melodía silbada, clara como el día, justo afuera de la solapa de mi tienda. 2 notas ascendentes, pausa, 2 notas ascendentes. Estaba tan cerca, increíblemente cerca. Mi corazón golpeaba con fuerza contra mis costillas mientras abría la cremallera de la tienda apenas un poco y espiaba con mi linterna. El haz de luz cortó la lluvia, iluminando los árboles más allá del campamento, pero no había nada allí, ni huellas en el barro, ni señal de nadie. «Mark», llamé con la voz temblorosa, sin respuesta. La lluvia seguía golpeando y el silbido se desvaneció con la tormenta. Intenté convencerme de que era solo el viento, solo mi imaginación. Pero en el fondo sabía que no. A la mañana siguiente, Mark tenía un aspecto terrible, ojeras profundas bajo los ojos, pálido, nervioso. Me dijo que no había podido dormir ni un segundo porque el silbido había estado rodeando su tienda toda la noche, rodeándola. Esa misma mañana empacamos temprano, decidiendo acortar el viaje. Pero mientras volvíamos hacia el inicio del sendero, noté algo extraño. Arriba en los árboles, por encima del nivel de los ojos, había marcas talladas, cortes profundos y dentados en la corteza, casi como marcas de conteo, docenas de ellas en casi cada árbol que pasábamos. Mark las vio también y su rostro perdió el color. «Sigamos», dijo, con la voz tensa. No hicimos pausas, no hablamos. Solo caminamos tan rápido como pudimos, con los ojos escaneando el bosque a nuestro alrededor, siempre alerta. Pero lo peor fue que el silbido nunca se detuvo. Nos seguía, siempre justo fuera de la vista, siempre justo más allá de la siguiente curva del sendero. A veces sonaba distante, como si viniera desde muy atrás. Otras veces parecía resonar delante, como si lo que sea que hacía ese sonido nos estuviera esperando más adelante. Cuando finalmente llegamos al auto, empapados y exhaustos, lanzamos el equipo al maletero y cerramos las puertas de golpe. Eso debería haber sido el final. Pero justo cuando Mark giró la llave en el encendido, ambos nos congelamos. A través de las ventanas cerradas, a través del golpeteo de la lluvia, lo escuchamos. 2 notas ascendentes. Pausa. 2 notas ascendentes. Más cerca que nunca. Salimos disparados de ese estacionamiento como si nuestras vidas dependieran de ello. Y quizás así fue. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que nos siguió fuera de ese bosque.
No sé qué criatura o espíritu puede hacer ese silbido espeluznante tan parecido al de un ser humano. Solo sé esto. A veces, en plena noche, cuando estoy acostado en la cama con la ventana entreabierta, lo escucho otra vez, esa misma melodía. Cada vez más cerca y más cerca. Y sé que sigue ahí afuera y que no me ha olvidado. Siempre me ha encantado acampar. Hay algo en estar lejos del ruido constante de la ciudad, sin notificaciones, sin tráfico, sin fechas límite, solo tú y la naturaleza. Esa era mi forma de escapar, mi manera de despejar la mente. Pero después de mi último viaje, no creo que vuelva a poner un pie en el bosque jamás. No después de lo que ocurrió. Era a principios de octubre, justo cuando las hojas empezaban a cambiar de color y el aire tenía ese frescor cortante. Clima perfecto para acampar. Planeé un fin de semana en solitario, solo yo y mi equipo, adentrándome en una parte del bosque donde casi nadie va. Es un lugar que descubrí años atrás, cuando hacía senderismo con amigos. En ese entonces se sentía tranquilo, remoto, pero no amenazante. Ahora, al recordarlo, me pregunto si siempre se sintió demasiado silencioso. Llegué al sitio a media tarde. Armé la tienda, recolecté algo de leña e incluso despejé un pequeño espacio cerca del claro para sentarme y ver la puesta de sol. Fue hermoso, tonos de naranja y carmesí extendiéndose por el cielo, el viento moviendo las hojas secas. Por un momento me sentí completamente en paz. Lo primero extraño ocurrió justo después del anochecer. Mientras terminaba de cenar, escuché algo, un crujido. No desde el suelo, como si un animal pisara una rama, sino más arriba, como si algo pesado se moviera entre los árboles. Me quedé inmóvil, escuchando. No hubo nada más. Me dije a mí mismo que solo era una rama cayendo. El bosque está lleno de sonidos así. Apagué el fuego y me metí en la tienda justo cuando el frío empezaba a asentarse. Me envolví bien en el saco de dormir y dejé que el parpadeo del fuego moribundo se desvaneciera en la oscuridad. Debió ser alrededor de las 2 o 3 a.m. cuando desperté, no por un ruido, sino por la ausencia de él. El bosque estaba en un silencio absoluto, sin insectos, sin viento, ni siquiera el lejano ulular de un búho, solo ese silencio opresivo, pesado, presionando contra mis oídos. Era antinatural, incorrecto. Y entonces lo escuché. Respiración. Justo afuera de la tienda, superficial, entrecortada, como si alguien o algo estuviera sin aliento. No era el resoplido de un ciervo ni el bufido de un oso. Sonaba casi humano, casi. La sangre se me heló. No me atreví a moverme, ni siquiera para ajustar el saco de dormir. Solo me quedé ahí, escuchando, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que me delataría. Entonces vino el rasguño. Al principio era suave, cauteloso, como uñas largas probando con cuidado la superficie de la tela de la tienda. Luego se volvió más audaz, más intencional. Un movimiento arrastrado de un lado al otro de la tienda, siguiendo la curva donde yacía mi cuerpo. Quería gritar. Quería correr, pero el miedo había convertido mis extremidades en piedra. La cosa rodeaba la tienda, lento y paciente, como si no tuviera ninguna prisa, como si supiera que no iba a ir a ninguna parte. Una vez se detuvo justo sobre mi cabeza. Pude sentir su presencia a través del delgado nylon, casi como un peso presionando hacia abajo. Un aliento húmedo y suave exhaló justo donde estaba mi oreja, tan cerca, demasiado cerca. La cremallera se movió, no del todo, solo un pequeño, deliberado tirón, suficiente para ponerme la piel de gallina de puro terror. Cerré los ojos con fuerza y recé, ni siquiera sé a qué. Recé para que se fuera. Recé para que amaneciera más rápido. No sé cuánto tiempo estuve así. El tiempo se sentía distorsionado, estirado por el miedo. Pero eventualmente noté que la luz empezaba a cambiar. Un resplandor gris pálido se filtraba a través de la tela de la tienda. Mañana. En cuanto estuve seguro de que el sol había salido por completo, finalmente reuní el valor para abrir la cremallera de la tienda y echar un vistazo afuera. No había nada. Ni huellas en la tierra blanda alrededor, ni ramas rotas, ni señal de que algo hubiera estado allí, excepto por las marcas. 4 profundas y largas hendiduras talladas en el lateral de la tienda, justo encima de donde había estado mi cabeza. La tela estaba destrozada, como si algo con una fuerza inmensa la hubiera rasgado con garras. Recogí todo a una velocidad récord, el corazón aún golpeando en mi pecho.
No comí, ni siquiera apagué bien el fuego. Solo necesitaba salir de ahí. Pero la pesadilla no había terminado. No, ni siquiera cerca. Una semana después de volver a casa, pensé que tal vez podría superarlo. Me convencí de que había sido algún animal, un puma quizás, cualquier cosa que le diera sentido. Entonces, una mañana, encontré algo en la puerta de mi casa, un trozo de la tela de mi tienda, el mismo material azul rasgado en los bordes, y sobre él 4 marcas irregulares y familiares, garras. Vivo en el tercer piso de un edificio de apartamentos, sin escalera de incendios, sin balcones, sin forma de que alguien pudiera haber dejado eso allí sin ser visto. Desde ese día no he vuelto a acampar, apenas duermo, porque a veces, tarde en la noche, juro que escucho esa respiración lenta y entrecortada, justo afuera de la ventana de mi habitación.